pasar a compartir. Paso a compartir y apago la cámara así no ocurre nada raro y paso a grabar. Bien. Ahí está. Bueno, ahí se tendría que estar viendo, ¿no? This call is now being recorded. Bueno, ¿se ve ahí la presentación de variable aleatoria? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver en esta, en esta unidad número 2 de variable aleatoria va a ser la idea de variable aleatoria unidimensional, o sea, vamos a ver el concepto, la idea de variable aleatoria aplicado a una única dimensión. Después, más adelante, vamos a ver una unidad en la cual vamos a analizar esto mismo, pero ya para dos variables. Vamos a ver la idea de característica y recorrido o dominio de una variable aleatoria, función de probabilidad. Vamos a ver lo que entendemos por variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua, función de densidad para una variable aleatoria continua, función acumulada, esperanza y varianza. Y al final vamos a ver cómo aplicar ese concepto, esa idea de esperanza matemática a los juegos de azar, que es la esencia de la teoría de probabilidad. ¿Sí? Así que esa es un poco de la clase que vamos a tener el día de hoy. Bueno, van a ver que algunos conceptos están relacionados con lo que vimos en la parte de probabilidad. Nosotros en probabilidad teníamos un experimento aleatorio, que es aquel experimento del cual nosotros no vamos a poder determinar cuál es el resultado que vamos a tener antes de realizar ese experimento aleatorio, pero sí podemos llegar a saber cuáles son los resultados posibles que puede tener ese experimento aleatorio. ¿Sí? A ese resultado que nos da un experimento aleatorio, nosotros lo vamos a poder definir a partir de una determinada cantidad numérica. Ahí es donde aparece esta idea y este concepto de variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Básicamente es una función que lo que hace es asignar a cada elemento de ese experimento aleatorio un determinado valor. Esas variables aleatorias pueden tomar valores discretos o valores continuos, como por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado en dos ocasiones y definimos que nuestra variable aleatoria va a ser la cantidad de veces que obtenemos el valor 5, entonces en ese experimento aleatorio nosotros estamos definiendo los posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria. Entonces, como veíamos recién, una variable aleatoria básicamente es una función, una transformación que lo que va a hacer es aplicarle a un elemento del espacio muestral un valor en el conjunto de ese valor, que es el que recién veíamos, puede ser un valor discreto o un valor continuo. ¿Sí? Por eso es lo que tienen acá, un poco la definición de que dado un conjunto omega, al cual nosotros vamos a definir como espacio muestral, en donde se encuentra definida una función de probabilidad, una función x que asigna un valor real sobre ese conjunto del espacio muestral,
de manera tal que lo que va a hacer es transformar esos valores del espacio muestral en un valor en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Por eso, esa variable aleatoria lo que hace es involucrar probabilidad a los resultados del espacio muestral. Y esa transformación la hace en cantidades numéricas. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor, ¿sí? Pero la idea básicamente es, yo tengo un espacio muestral, tengo los posibles resultados que va a tener ese espacio muestral, y lo que va a hacer es hacer una transformación de ese resultado del espacio muestral a, o sea, una función o una transformación X dentro del conjunto de los números reales. ¿Sí? Vamos a verlo con este ejemplo para ver si se entiende un poco la idea que hay detrás de esa función que entendemos como variable aleatoria. Defino un experimento aleatorio que es lanzar 3 veces una misma moneda, que sería lo mismo que lanzar 3 monedas, porque la idea básicamente es la misma. Entonces, defino un suceso o un evento, la figura cara, y defino mi espacio muestral, el conjunto S, como los resultados posibles que podemos obtener en ese experimento aleatorio. Como por ejemplo, que me salga cara, 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 seca, cara, seca, cara, seca, cara, cara, seca, 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 cara, y estos últimos dos, seca, cara, seca, cara, seca, seca. Algo similar a lo que vimos en la parte de probabilidad. ¿Sí? Entonces, del experimento aleatorio, de mi evento o suceso, figura cara, y de mi espacio muestral, yo voy a definir una variable aleatoria como la cantidad de caras obtenidas en ese experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué posibles valores va a tomar esa variable aleatoria? Esos posibles valores son lo que se conocen como el recorrido o el dominio de esa variable aleatoria, que en este caso serían los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Es decir, a este resultado del experimento aleatorio que se encuentra en el espacio muestral, conformado por las figuras cara, 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 le va a corresponder este valor 3. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo 3 veces la figura cara. A este valor que tengo acá, a este valor, mejor dicho, a este posible resultado de ese experimento aleatorio formado por los elementos seca, 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 le va a corresponder el valor de la variable aleatoria igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo 0 veces la figura cara. ¿Sí? Y de la misma manera voy a tener los que le corresponden el 2 y los que le corresponde el valor 1, ¿sí? Que serían estos últimos 3 que tengo acá. Porque en estos últimos 3 resultados solamente se obtuvo una única vez la figura cara en esos 3 lanzamientos de la moneda. ¿Sí? Por eso es que lo que hace esa variable aleatoria es hacer una transformación en la cual a cada resultado del espacio muestral le determina un determinado valor en el conjunto de los números reales. En este caso, los valores que está tomando son valores discretos. ¿Sí? No sé si con este ejemplo se entiende un poco mejor la idea de variable aleatoria. Bueno, entonces, una variable aleatoria, como recién lo estábamos viendo, es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Lo que hace esa variable aleatoria es asignar a cada posible valor su correspondiente probabilidad. Es decir, cada uno de esos valores que recién veíamos en este ejemplo, obviamente va a tener su correspondiente probabilidad. O sea, el 0 va a tener una probabilidad, el 1 va a tener una probabilidad, el 2 también, y el 3 también. ¿Sí? Por eso es que lo que se define acá es que cada valor de esa variable aleatoria va a tener su correspondiente probabilidad. Entonces, en este ejemplo que veíamos recién, cuando yo quiera definir la probabilidad para el valor 0, voy a tener una probabilidad, que acá la podemos ver gráficamente, va a estar entre 0,10 y 0,15. Para 1 y para 2, acá lo podemos ver gráficamente, esa probabilidad va a estar entre 0,35 y 0,4, y la probabilidad para el valor 3 también va a estar entre 0,10 y 0,15. ¿Sí?
Ahora vamos a ver cómo se calculan esas probabilidades. ¿Qué es esa distribución de probabilidad? Bueno, es la distribución de probabilidades asociadas a cada uno de los valores de la variable aleatoria. Esa distribución de probabilidad es un concepto teórico y se utiliza para representar a poblaciones cuando uno está analizando esta idea de variable aleatoria. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esos valores de probabilidad para cada valor de la variable aleatoria? Bueno, en este caso es fácil determinar que la probabilidad, por ejemplo, para el valor x igual a 0 es un octavo. ¿Por qué un octavo? Bueno, porque yo estoy definiendo esta probabilidad como casos favorables sobre casos totales. ¿Cuántos casos favorables tengo de que no me salga ninguna vez la figura cara? Y solamente tengo este resultado. ¿Sí? Tengo 1 de 8 posibles casos que se pueden dar en ese experimento aleatorio. Por eso la probabilidad es un octavo, 0,125. Para el valor x1 y el valor x2, la probabilidad es 3 octavos porque acá puedo ver que cuando yo defino dos valores para la figura cara, sería este que tengo acá, este y este otro. O sea, tengo 3 casos favorables de 8 casos totales. Lo mismo para el valor x1, que serían estos últimos 3 que tenemos acá. Y después, el valor x3 le va a corresponder una probabilidad de un octavo porque yo solamente tengo un solo posible resultado en el cual se estén dando esos 3 resultados de la figura cara. Entonces, cuando yo hago esa distribución de probabilidad para cada valor de mi variable aleatoria, consigo estas probabilidades. ¿Qué característica tiene esta función de distribución de probabilidad? Que si yo hago la sumatoria de todas esas probabilidades, siempre me tiene que dar igual a la unidad. O sea, siempre que haga la suma de esas probabilidades tienen que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir una función de distribución de probabilidad? Por un lado, que esas probabilidades sean mayores o iguales a 0. Eso, de alguna manera, ya lo habíamos definido en la unidad número 1 con probabilidad. Sabemos que las probabilidades negativas no existen y tampoco las probabilidades mayores eh, a 1. Por lo tanto, esas probabilidades son valores entre 0 y 1. Y, como veíamos recién, la sumatoria de todas esas probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo acá les estoy dando 3 posibles casos de distribuciones de probabilidad en donde tendríamos que ver si en los 3 casos se cumplen o no estas dos condiciones para que nosotros podamos definir que estamos en presencia de una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, acá tengo los posibles valores que toma la variable x y sus correspondientes probabilidades. Entonces, en esta primera distribución de probabilidad, ¿estamos teniendo estas dos condiciones? Y las probabilidades todas son positivas, ¿sí? Y no tenemos ninguna probabilidad que sea mayor a 1. La primera condición la cumple. Ahora, ¿cumple la segunda condición de que la suma de todas estas probabilidades sea igual a 1? A mí me dio, yo sumé y me da 1,1, profe, no sé si sumé bien. No, me sumaste bien, decía, no se está cumpliendo esta segunda condición, por lo tanto, Claro, no se estaría cumpliendo la segunda, sí, sí. exacto, por lo tanto, esta no es una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Pasamos a esta segunda, en donde creo que son los mismos valores, ¿no? No. Ah, sí, sí, lo que me pasó acá fue que cuando lo quise cambiar, me olvidé de modificar. Entonces, a ver, vamos a hacerlo mejor. Hagamos de cuenta que este valor de 0, este 0,1 que tengo acá, no corresponde. O sea, no lo tenemos. ¿Sí? Tenemos este de acá, no, tampoco. Este, el de 0,36, el de x1. ¿Sí? El de x1, 0,36 no lo conozco. Conozco el de menos 2, el de menos 1, el de 0 y el de 2. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál debería ser el valor de probabilidad para x1, ¿qué me dirían ustedes?
que sería 0,35. No, a ver. No había escuchado si el 0,1 quedaba o Sí. no. Sí, sí, el que queda, el de 0,1, solamente el que eliminamos es el 0,36 de x1. Los demás quedan todos. Este valor sí hacemos de cuenta que no lo tenemos. 0,74 me dio a mí, descontando el de 1. Perfecto, entonces, ¿cuánto tendría que ser la probabilidad de x1? ¿0,26? Ahí está, ¿sí? Eso es lo que yo me olvidé de modificar acá, ¿sí? En estas otras dos distribuciones. Y entonces, si este valor de probabilidad para x1, en vez de ser 0,36, fuese 0,26, ahí sí estaríamos en presencia de una distribución de probabilidad para esta variable aleatoria x1. ¿Sí? Bueno, obviamente que acá no se va a cumplir porque nuevamente se repiten los valores. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, yo cuando lo quise cambiar me olvidé de modificar los valores en la segunda y en la tercera tabla. ¿Sí? Pero se entiende la idea, ¿no? O sea, si yo tengo que todas las probabilidades son positivas, que la suma de esas probabilidades es igual a 1, entonces ahí yo puedo estar hablando de una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Para una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Estamos viendo que todos estos valores son valores discretos. Vamos a ver qué pasa cuando esos valores sean continuos. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta qué entendemos por variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta va a ser aquella cuyos valores posibles constituyen un conjunto finito de posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria, o pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita en la cual existe un primer elemento, un segundo elemento y así sucesivamente hasta un último elemento, pero que ese último elemento no lo voy a poder determinar, sino que lo voy a poder contar o imaginar de manera infinita, que sería, bueno, si yo tengo que definir que el conjunto de los números enteros es un conjunto infinito, eso en topología seguramente después lo van a ver, que ese conjunto infinito es un conjunto infinito numerable. ¿Sí? Es decir, más allá de que yo no sé cuál es el último elemento, al poder establecer una relación con otra función que sí sea contable, yo voy a poder definir que esos conjuntos son conjuntos infinitos, numerables o contables. ¿Sí? Por eso el conjunto de los números enteros, de los números naturales, de los números pares, de los números impares, se los entiende como conjuntos infinitos, contables o numerables. ¿Sí? Porque siempre voy a tener un último elemento al cual yo podría llegar a estar contando. En ese caso es cuando estamos en presencia de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces, supongamos que esa probabilidad P de X depende de la cantidad que puede ser asignada a cualquiera de varios valores posibles y que cada valor determina una distribución de probabilidad diferente. A esa cantidad es la que se la conoce con el nombre de parámetro de una distribución. Es decir, una distribución de probabilidad, más adelante cuando empecemos a ver los modelos de probabilidad, vamos a ver que tienen sus respectivos parámetros. Esos parámetros son los que van a determinar las probabilidades para esas variables aleatorias. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver ciertas características que tiene una variable aleatoria, como el caso de la esperanza matemática. La esperanza matemática de una variable aleatoria se define como el valor promedio esperado que tiene esa variable. ¿Sí? Básicamente es la misma idea que nosotros tenemos cuando calculamos un promedio para un conjunto de valores. ¿Cómo se define esa esperanza o ese valor esperado? Como la sumatoria desde x1 hasta xn de cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. ¿Sí?
Es decir, si volvemos a utilizar el ejemplo que veíamos recién de lanzar 3 monedas y contar las veces que vamos a obtener la figura cara, ya sabemos que esos posibles valores son 0, 1, 2, 3, ya habíamos definido sus probabilidades, P de X, y ahora como la esperanza se define como la sumatoria de cada valor de la variable por su probabilidad, lo que hacemos es ir multiplicando cada valor por su probabilidad. 0 por 1/8, 1 por 3/8, 2 por 3/8, 3 por 1/8. ¿Sí? Nuevamente, como esa esperanza está definida a partir de la sumatoria, cuando hacemos la suma de todos esos valores nos da 1,5. Este 1,5 sería el valor esperado que nosotros tendríamos para esta variable aleatoria. ¿Sí? Es decir, para el ejemplo de lanzar 3 monedas, su valor esperado es 1,5. ¿Qué significa ese 1,5? Que si nosotros llevamos adelante ese experimento una cantidad infinita de veces, lo que estaríamos esperando, de ahí viene esa expresión de valor esperado, que vamos a estar obteniendo en promedio 1,5 veces la figura cara. ¿Sí? Es decir, si yo a este experimento de lanzar 3 monedas lo repito una cantidad infinita de veces y calculo el promedio de todas esas infinitas cantidad de veces que realizo el experimento aleatorio, estaría obteniendo en promedio que la figura cara me salió 1,5 veces. ¿Sí? Esa es un poco la idea que nosotros después, al final de la clase, vamos a tratar de llevarlo un poco al contexto de los juegos de azar para que lo podamos interpretar o ver de una manera diferente. Bueno, y la otra característica que tiene una variable aleatoria es la de varianza. ¿Sí? La varianza de una variable aleatoria se define como la esperanza matemática del cuadrado de la diferencia entre la variable aleatoria y su esperanza matemática. Es decir, básicamente es la esperanza del cuadrado de la diferencia entre la variable aleatoria y su esperanza matemática. La misma definición que tienen acá es esta expresión de varianza. ¿Sí? Esta E, recuerden que es esperanza. ¿Sí? Y esto que tienen acá entre corchetes es la diferencia entre la variable aleatoria y su esperanza matemática. Por eso esta diferencia está elevada al cuadrado. Esta sería la definición de lo que es la varianza de una variable aleatoria. Pero después, si uno, como vemos acá, tenemos un binomio al cuadrado, hacemos el desarrollo de este binomio al cuadrado, vamos a llegar a una expresión similar a esta que tenemos acá, que es la que se conoce como fórmula de trabajo para la varianza de una variable aleatoria. ¿Sí? Esa fórmula de trabajo para la varianza se define como la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿Sí? Cualquiera que haga el desarrollo de este binomio al cuadrado va a llegar a esto que tenemos acá abajo, que es lo que se conoce como fórmula de trabajo y es la que nosotros vamos a aplicar ahora para poder calcular la varianza del ejemplo que recién estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar esta fórmula o esta definición, yo necesito que los valores de x de la variable aleatoria estén elevados al cuadrado. Entonces, primero elevo al cuadrado cada uno de estos valores, por eso me queda 0, 1, 4, 9, y como yo tengo que calcular la esperanza de esa variable aleatoria al cuadrado, lo que voy a hacer es, a estos valores al cuadrado los voy a multiplicar por sus probabilidades. ¿Sí? 1/8 por 0, 3/8 por 1, 3/8 por 4, 1/8 por 9. Y como para calcular la esperanza yo tengo que hacer la sumatoria, entonces hago la suma de todos estos productos y eso me da 3 enteros. Ahora, este 3 es este primer término. Ahora, este 3, ¿qué le tengo que hacer? Restarle el cuadrado de la esperanza. Recién vimos que el cuadrado, la esperanza es 1,5, por lo tanto el cuadrado de la esperanza va a ser 1,5 al cuadrado. ¿Sí? Por eso la varianza que nos va a quedar para este ejemplo va a ser 3 menos ese 1,5 elevado al cuadrado.
Eso me da 0,75 unidades al cuadrado. ¿Por qué lo estoy expresando como unidades al cuadrado? Bueno, porque así son las unidades en cómo va a estar definida la varianza de una variable aleatoria. Entonces, para a veces trabajar con estas unidades al cuadrado no es tan sencillo de poder interpretar, por eso es que aparece la otra medida de variabilidad, que esto lo vamos a ver más adelante en la parte de estadística descriptiva, que se conoce con el nombre de desvío estándar. Ese desvío estándar, que siempre va a estar simbolizado con este sigma, simplemente se define como la raíz cuadrada de la varianza. O sea que al 0,75 yo le calculo su raíz cuadrada y eso me da 0,86. Lo que tiene de particular este desvío estándar es que ese valor de la varianza que me había quedado en unidades al cuadrado, ahora con el desvío estándar, ya esas unidades al cuadrado se eliminan. ¿Sí? Ya no, como yo le aplico la raíz cuadrada, se va esa unidad al cuadrado. ¿Sí? Y me queda en la misma unidad que tenía de la variable aleatoria. O sea que a lo que estamos llegando acá es que la varianza de ese ejemplo de lanzar 3 veces una moneda y contar el número de caras me está dando 0,75 como varianza y 0,86 como desvío estándar. ¿Sí? Después, vuelvo a repetir, cuando lleguemos a la parte de estadística descriptiva, ahí quizás veamos un poco en profundidad el análisis o la interpretación que le podemos dar a la medida de varianza y de desvío estándar. ¿Sí? Pero por ahora simplemente decirles que son medidas de variabilidad. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Porque acá estamos ahora entrando en la parte de variable aleatoria continua ahora.